Bueno, continuamos con este encuentro de este miércoles 10 de junio. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer sobre lo que venimos diciendo hasta acá? ¿Se escucha o no se Profe, escucha? ¿podría repetir la última parte de oferta pública que dijo que no alcancé a escuchar bien y se cortó, por favor? Sí, acá me ponen que no se escucha, o alguien no está escuchando. ¿Alguien me Sí, puede profe, se confirmar? escucha. ¿Se escucha escucha? Sí, se bien? escucha. Sí, se escucha, ahí profe. ahí se escucha. Bueno, Hoy no se escuchaba así. ¿dónde habíamos quedado? Habíamos quedado, ¿cuál es la forma jurídica que le van a dar a la empresa que se quedó el gobierno? La van a constituir como empresa pública, como sociedad de economía mixta, como Profe. sociedad del Estado, como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. ¿En eso habíamos quedado? Ah, ¿Está no. explicando las obligaciones convertibles? Claro, en obligaciones Perdón. No, convertibles, fondo de valores, bolsa de comercio, oferta pública. Perdón. Antes estábamos hablando sobre los sujetos que pueden emitir, quiénes son los habilitados a emitir estas obligaciones negociables. De eso estábamos hablando. Bueno, son todos los sujetos que así enumera el artículo 1 de la ley 23576, que regula las obligaciones negociables. Es muy claro el artículo, así que no creo que vayan a tener dificultades con respecto a este tema. Decíamos que las obligaciones negociables pueden ser emitidas en moneda extranjera, esto lo señala el artículo 4 de la ley, digamos, las que se han emitido hasta ahora se emiten en pesos, hay obligaciones negociables en pesos, hay obligaciones negociables en dólares, también hay a distintos plazos, hay a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, son instrumentos de crédito, como hemos dicho, son títulos representativos de derechos creditorios. El que emite esto lo que quiere es conseguir recursos para llevar adelante un emprendimiento económico. Para eso lo emite. Y el que lo adquiere como un instrumento de inversión. Para eso se lo adquiere. Decíamos que las sociedades por acciones pueden emitir obligaciones convertibles, de eso estábamos hablando antes, exactamente. Las obligaciones negociables pueden ser representadas en títulos al portador, en títulos nominativos, endosables o no. Eso me faltó agregar también en la parte anterior. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos la clasificación de los títulos valores? Vimos varias clasificaciones, pero no vimos todas las clasificaciones de los títulos valores. Vimos las más importantes, o las que eran más importantes en aquel momento, pero podemos recordarlas. Nosotros dijimos que la doctrina clasifica los títulos valores según la forma en la que estos circulan. Según la forma en la que circulan los títulos valores, nosotros podemos hacer una distinción y podemos advertir que hay 4 categorías de títulos valores, según la forma de circulación. Según la forma de circulación tenemos títulos al portador. Según la forma de circulación tenemos títulos a la orden. Y según su forma de circulación también pueden ser títulos nominativos endosables y títulos nominativos no endosables. Dijimos en aquella oportunidad de qué hablamos cuando decimos que un título es al portador, es decir, es un título que puede circular mediante la simple entrega, que circulan mediante la simple tradición del título. Ese es el título al portador, que ya lo hemos visto en varias oportunidades. Después tenemos el título a la orden, es aquel título que para poder ser transmitido necesita ser endosado. Antes de ser entregado tiene que ser endosado, es decir, el título a la orden es aquel título que exige, antes de la tradición, el endoso del mismo. Y después tenemos los títulos nominativos endosables. Son los títulos que pueden circular y pueden circular por endoso, o mejor dicho, antes de ser entregados tienen que ser endosados, pero para que esa transmisión produzca efectos respecto de todos, es necesario que se inscriba dicha transmisión en un registro. Por eso decimos que cuando nosotros hablamos de los títulos nominativos endosables, tenemos que tener presente 3 términos: la tradición, el endoso y la inscripción en el registro.
cuando hablamos de un título nominativo endosable, tenemos que tener en cuenta que antes de efectuar la tradición tenemos que endosarlo, y para que esa tradición produzca efectos debe ser inscrito en el registro respectivo. Recuerdo que en aquella oportunidad no queríamos dar un ejemplo de títulos nominativos endosables, pero acá tenemos un ejemplo, porque las obligaciones negociables pueden ser emitidas al portador, no hay ningún inconveniente. Las obligaciones negociables podrían ser emitidas a la orden, no hay ningún inconveniente. Las obligaciones negociables pueden ser emitidas como títulos nominativos endosables o como títulos nominativos no endosables. Como podrán ver, acá tenemos una gran diferencia con las acciones. Las acciones emitidas por una sociedad anónima no pueden ser el portador. Las acciones emitidas por una sociedad anónima no pueden ser títulos nominativos endosables. Las acciones emitidas por una sociedad anónima son títulos nominativos no endosables, como ya hemos visto en reiteradas oportunidades. Aquí el artículo 8 nos enumera las distintas posibilidades que hay respecto de la emisión de estos títulos valores que llamamos obligaciones negociables. ¿Se entendió esto? Hay que aclarar algo. ¿Alguien que me conteste? Entiendo que se entendió. Profe, Sí. entonces sería el mercado de capitales le otorga la obligación negociable a una empresa y luego esa empresa, por ejemplo, podría transmitirla al portador a otra empresa. No, mire, ahora voy a ese tema. Así pongo en el último punto de esta diapositiva que estos títulos pueden ser negociados mediante oferta pública o mediante forma privada. Vamos a dejar de lado la forma privada, porque no creo que tenga, digamos, dejemos de lado la forma privada y veamos la oferta pública de estos títulos valores. ¿Por qué nosotros estudiamos o citamos reiteradamente la ley 26831? Porque es la ley que regula el mercado de capitales de la República Argentina. Voy a tratar de seguir el ejemplo que usted ha señalado. Este título funciona de la siguiente manera. Es la empresa la que emite, o una empresa, alguna de las empresas constituidas según la forma que recién mencionábamos, una SRL, una sociedad anónima, una cooperativa, una empresa pública podría ser, una sociedad del Estado podría ser también, pero tengamos presente que puede ser una sociedad anónima, una SRL, una cooperativa o cualquiera de las otras que mencioné, que necesite fondos, que necesite recursos para poder llevar adelante un emprendimiento económico. Nosotros, ¿qué decimos? Que emite deuda o que coloca deuda, emite estos títulos, y estos títulos se negocian en el mercado de capitales de la República Argentina. Funciona de esta manera. Nosotros, vuelvo a Comercial 1, cuando nosotros estudiábamos en Comercial 1 los agentes auxiliares de comercio, ¿cuáles agentes estudiábamos? Estudiábamos el corredor, estudiábamos el martillero, estudiábamos el productor asesor de seguros, estudiábamos el despachante de aduana y estudiábamos el agente de bolsa. ¿Lo estudiábamos, sí o no? ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Para entender el rol que cumple el agente de bolsa o la función que cumple el agente de bolsa, tenemos que entender el mercado de capitales. Nosotros decimos lo siguiente: el agente de bolsa también hoy se lo llama firma de bolsa, compañía de bolsa, sociedad de bolsa, porque están todos constituidos como sociedades anónimas o sociedades anónimas unipersonales. La clase pasada yo recuerdo que comentaba con alguno de ustedes o con alguna de ustedes cómo hace una persona para adquirir en el mercado de capitales los distintos títulos a los que nosotros estamos haciendo referencia, o por lo menos cómo hace una persona para adquirir los distintos títulos que se negocian mediante oferta pública. A ver, decíamos que una persona, cualquier persona, una persona física o jurídica, puede concurrir al mercado de capitales a adquirir cualquiera de estos títulos a los que nosotros hacemos referencia en esta materia, o por lo menos la gran mayoría de ellos.
¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una persona física o jurídica que quiere concurrir al mercado de capitales? Punto 1, tiene que tener capacidad para disponer de su patrimonio. Todos los que estamos participando de esta charla entiendo que tenemos capacidad para disponer de nuestro patrimonio, porque la capacidad es la regla, como hemos estudiado, y la incapacidad es la excepción. ¿Cuál sería el otro recurso? O el otro requisito, contar con los recursos necesarios para poder invertir o para poder adquirir este tipo de títulos valores en el mercado de capitales. El otro requisito que podemos señalar, ¿cuál es? ¿Cuál es? El acreditar el origen lícito de los fondos. Yo puedo trabajar en relación de dependencia o puedo trabajar de manera particular, puedo ser monotributista, puedo ser autónomo, y tengo que acreditar el origen lícito de los fondos para poder utilizarlos y adquirir estos títulos valores en el mercado de capitales. ¿Y qué otra cosa necesito si yo quiero adquirir alguno de estos títulos en el mercado de capitales? Necesito contratar los servicios de un agente de bolsa, porque no puedo ir de manera directa al mercado de capitales. Nosotros esto lo veíamos cuando veíamos el agente de bolsa. Yo me acuerdo que explicábamos el rol que cumplen las bolsas de comercio. Nosotros citábamos la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Córdoba, y decíamos que hay otras bolsas de comercio, pero citábamos estas tres porque son bolsas de comercio en donde funcionan adheridos mercados de capitales, es decir, donde aquel que necesita recursos para financiar proyectos productivos puede ir, pero también puede ir el que quiera invertir de manera más eficiente sus excedentes de liquidez. ¿Por qué decimos que estos títulos pueden ser negociados mediante oferta pública o de forma privada? Dejemos de lado la forma privada. Vamos a recordar la oferta pública. Recordemos la oferta pública. Algo decíamos de esto en la clase pasada. Una persona, cualquier persona, cualquiera de ustedes, yo, cualquiera, puede recurrir al mercado de capitales y puede invertir sus ahorros. El mercado de capitales nosotros lo podemos mirar desde dos lugares. Lo podemos mirar desde la óptica del que necesita adquirir o conseguir los recursos necesarios para llevar adelante un proyecto económico, sea comercial, industrial, agropecuario o de servicios, o lo podemos mirar desde la perspectiva de un inversor, de un pequeño inversor, no importa, porque la lógica es la misma. Al mercado de capitales concurre aquel que necesita obtener recursos, que decíamos la clase pasada cuando nosotros hablábamos de la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa que libra facturas o emite facturas de crédito electrónicas contra las grandes empresas con las cuales ha celebrado algún tipo de contratos. Decíamos que la microempresa, pequeña empresa o mediana empresa puede concurrir al mercado de capitales y colocar esa factura de crédito electrónica y obtener un financiamiento a precios mucho más acordes a la rentabilidad de su actividad. Pero si lo miramos desde el punto de vista del inversor, cualquier inversor puede ir. ¿Se entiende el mecanismo de la oferta pública o no? Si no, Sí, porque también hay especulación. ¿Cuál es el problema con la especulación? No hay problema, ya lo que vos que uno puede invertir y también especula, o sea, porque puede ser el negocio como que no. Especulamos en todos los órdenes de nuestra vida. En todo. Mire, nosotros, ¿por qué siempre estamos yendo a la otra materia? Porque nosotros cuando estudiábamos, mire, en la clase pasada algo dijimos y recordábamos. Dijimos que nosotros tenemos que distinguir entre las empresas públicas, no confundirlas con las sociedades del Estado, no confundirlas con las sociedades de economía mixta, recordamos las sociedades cooperativas, recordamos las sociedades de garantía recíproca, recordamos las sociedades por acciones simplificadas, y después pasábamos nosotros a analizar los distintos tipos societarios que están regulados en la Ley General de Sociedades, y recordábamos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, y recordábamos las sociedades por acciones, sociedad en comandita por acciones y sociedad anónima, y recordábamos también la sociedad de responsabilidad limitada, y decíamos que nosotros estudiábamos la sociedad anónima a fondo, porque es una sociedad que se utiliza mucho,
Cuando nosotros estudiamos la sociedad anónima, ¿qué estudiamos? ¿Qué es lo primero que estudiamos? Vemos que la Ley General de Sociedades regula dos subtipos de sociedades anónimas: la sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y después, cuando nosotros pasamos a estudiar la sociedad anónima, dijimos, lo recordamos en la clase pasada, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas. ¿Qué decimos cuando decimos que una sociedad anónima es abierta? Decimos que es una sociedad que ha gestionado y ha obtenido la autorización para hacer oferta pública de sus acciones. Si nosotros en este momento decidiéramos googlear cuáles son las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, vamos a encontrar como mínimo 100 sociedades en Argentina, hay más, pero sociedades que están autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones. Algo de esto hablábamos con alguien que planteaba su interés en concurrir al mercado de capitales para adquirir acciones. De esta manera, a ver, la sociedad anónima abierta, que tiene autorización para hacer oferta pública de sus acciones, ¿cuál es el rédito que tiene? ¿Cuál es el beneficio que tiene? ¿Por qué concurre al mercado de capitales a obtener recursos? Ese es el objetivo, obtener recursos en el mercado de capitales. Y si lo miramos desde la óptica de la persona que quiere invertir, cualquier persona puede adquirir cualquier tipo de acciones de cualquier sociedad que cotiza en el mercado de capitales de la República Argentina. A ver, nos podemos poner ejemplos, qué sé yo, los bancos, la mayoría de los bancos son sociedades anónimas con autorización para hacer oferta pública de sus acciones. Cualquier persona podría comprar acciones del Grupo Financiero Galicia, del Banco Francés, del Banco Patagonia, del Grupo Financiero Valores, del Santander. Cualquiera de los bancos que vemos habitualmente son sociedades anónimas autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones. Pero hay empresas, no sé, que están vinculadas a la actividad hidrocarburífera. YPF cotiza en el mercado de capitales, Petrobras cotiza en el mercado de capitales, Petrobras Brasil Sociedad Anónima es otra que también cotiza en el mercado de capitales. Muchísimas sociedades cotizan en el mercado de capitales. ¿Cuántas empresas hay que están vinculadas a la construcción que cotizan en el mercado de capitales? Loma Negra produce cemento, Holcim produce hormigón elaborado, Ferrum produce grifería y artefactos sanitarios, Colorín, Sociedad Anónima, produce pinturas, todas cotizan en el mercado de capitales, pero hay un montón de sociedades. Cualquier persona de cualquier parte del país puede adquirir sus acciones. Si quiere invertir en ello, puede hacerlo. ¿Cuál es el problema? La 26831, ¿por qué la citamos? Porque es una ley que dice que se pretenden adoptar todas las medidas tendientes al desarrollo del mercado de capitales en la República Argentina, al desenvolvimiento del mercado de capitales de la República Argentina, al engrandecimiento del mercado de capitales en nuestro país, a la federalización del mercado de capitales. Es decir, cualquier persona, esté donde esté, puede adquirir cualquiera de estas acciones. No sé si se entiende este mecanismo al que nosotros nos estamos haciendo referencia, o al que estamos haciendo referencia. ¿Alguien que me conteste? ¿Entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Cualquier persona puede adquirir cualquiera de estas acciones que yo mencioné. Cuando nosotros decimos que hay obligaciones negociables que salen a la oferta pública, es decir, una persona puede comprar cualquiera de estas acciones que yo mencioné y puede comprar, si así lo quiere, si así lo desea, puede comprar obligaciones negociables. Ayer leía que saca obligaciones negociables YPF. YPF ha sacado obligaciones negociables en pesos, en dólares. Cualquier persona puede decidir, en vez de tener su dinero en un plazo fijo, adquirir obligaciones negociables porque va a tener un rendimiento mucho mayor. No sé quién me decía o hablaba sobre la especulación, pero ¿cuál es el problema? Es decir, si les conviene más una cosa que la otra, ¿cuál sería el inconveniente? No, profe, pero yo hablaba sobre la especulación porque es parte del juego económico, a eso iba. Cuando uno quiere comprar bono, o cuando el mismo banco ofrece bono del Estado, a eso voy. Es como con el dólar. Uno especula, pero en el buen sentido no lo dije. No, pero está perfecto. Mire, usted mencionó,
Acciones, ¿se entendió? El tema de las acciones, cualquier persona podría adquirir este tipo de acciones, ¿eh? Que yo mencioné, Sí, no sí, solamente se entiende. mencioné algunas. Imagínense, podría haber, miren, si me pongo a pensar, qué sé yo, Mirgor cotiza en el mercado de capitales, se dedica a fabricar los aire acondicionados de los vehículos. Pampa Energía cotiza en el mercado de capitales, Transener cotiza en el mercado de capitales. Transener tiene 10.000 kilómetros de líneas de alta tensión, es la empresa que lleva la energía eléctrica desde los lugares de generación hasta los lugares de consumo, es decir, hasta el Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario. Cuando se cruza con una torre de alta tensión, eso es de Transener y esa empresa cotiza en el mercado de capitales. Edenor, Edesur, Transportadora Gas del Norte, Transportadora Gas del Sur, Molinos, Río de la Plata, IRSA, hay qué sé yo cuántas sociedades que cotizan, y cualquier persona puede adquirir esas acciones, cualquier persona. Las acciones, miren, el que adquiere acciones adquiere un instrumento de renta variable. ¿Qué quiere decir? Que puede ganar o puede perder. Puede ganar mucho, puede perder mucho. Puede ganar muchísimo, puede perder todo. Las obligaciones entran dentro de la categoría de títulos de renta fija. El que adquiere obligaciones negociables sabe al momento de su adquisición cuál es la renta que va a tener. Ahora vamos a ir sobre ese tema, pero a mí me interesa conocer o saber si ustedes entienden o recuerdan lo que ya hemos visto, porque cuando vimos la figura del agente de bolsa al estudiar los agentes auxiliares de comercio, nosotros nos hemos referido a estos temas. Y nos hemos referido también a estos temas cuando nosotros vemos las sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones. Cuando nosotros hablamos de sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones, hablamos de estas sociedades. Son sociedades grandes y cotizan sus papeles, como se dice, en el mercado de capitales de la República Argentina. Cualquier persona que cumpla con los requisitos que yo señalé, que no son muchos, como dije, tener capacidad para disponer de su patrimonio, tener un excedente para poder invertir, acreditar el origen lícito de los fondos, contar con una cuenta comitente, y para contar con una cuenta comitente es necesario tener un agente de bolsa, y además hay que contar con una cuenta corriente. Si no la estudiaron, ya la van a estudiar. Miren, mencioné los 5 requisitos, algún otro habrá, pero los 5 requisitos básicos que toda persona necesita cumplir si quiere analizar la posibilidad de concurrir al mercado de capitales e invertir sus ahorros de manera más eficiente. Digamos, la figura del agente de bolsa es indispensable porque cualquier persona que quiera concurrir al mercado de capitales debe necesariamente hacerlo a través de la figura o a través del accionar de este agente auxiliar que cumple un rol trascendental, fundamental. Y cualquier banco tiene también u ofrece también los servicios de su agente de bolsa. Cualquier banco, el Patagonia, el Banco Nación, todos tienen su agente de bolsa. El Nación creo que es Nación Bursátil Sociedad Anónima, el Patagonia creo que es Patagonia Valores Sociedad Anónima, pero digamos, cualquier persona lo puede hacer, digamos, porque se pretende cumplir con el objetivo que se declama en el artículo 1 de la 26831, federalizar el mercado de capitales, tanto para las empresas del interior del país, sean pequeñas, sean microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, como para aquella persona física o jurídica que quiere invertir de manera más eficiente sus excedentes. La oferta pública es eso. ¿Se entiende o no? Profe, ¿a la oferta pública concurren tanto estas obligaciones negociables como las acciones o son lo mismo? Porque creo que se me confundieron. No es lo mismo. Si usted, mire, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, porque si usted quiere adquirir acciones, usted va a adquirir un título de renta variable. Cuando nosotros vimos la clasificación, yo no mencioné esta clasificación, pero es una clasificación muy importante. Nosotros podemos clasificar a los títulos en títulos de renta fija o títulos de renta variable. El título de renta variable, como su nombre lo indica, la renta es variable. Usted puede ganar o puede perder. Puede ganar mucho, puede perder mucho. El título de renta fija,
la renta es, como su nombre lo indica, fija. El que adquiere como inversor un título de renta fija sabe al momento de la adquisición lo que va a percibir en concepto de renta, o en concepto de interés, o en concepto de pago de cupón, como también se lo llama, y sabe cuándo va a recuperar el capital invertido. Por eso se lo llama renta fija. Las acciones a las que hacíamos referencia son títulos de renta variable. Usted o cualquiera podría adquirir cualquiera de estos títulos en el mercado de capitales, podría adquirir cualquiera de las acciones que yo mencioné, y cualquiera de las que no mencioné, pero no recuerdo ahora, y estaría adquiriendo un título de renta variable. Y si adquiere cualquiera de las obligaciones negociables que se negocian en el mercado de capitales, estaría adquiriendo un título de renta fija. No sé si me alcancé a explicar. La que preguntó. Sí, profe, solamente bueno, pensé que eran lo mismo, pero no, entonces las obligaciones y las acciones se pueden adquirir ambas en el mercado de capitales, pero son distintas. Son distintas, mire. A ver, mire, ayer estaba leyendo, YPF colocará estos días determinada cantidad de dinero en obligaciones negociables. La nombro YPF porque, digamos, hizo pública su intención de colocar en el mercado de capitales obligaciones negociables. Y es el título que estamos estudiando hoy, así que podemos tranquilamente referirnos al tema. Estas obligaciones que va a emitir, no sé si serán en dólares o en pesos. Puede emitir en dólares, puede emitir en pesos. ¿Qué busca la empresa al emitir obligaciones negociables? ¿Qué busca? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué es lo que busca una empresa? Poder tener fondos para su producción. Muy bien, exacto. Busca recursos para poder financiarse. ¿Y quién adquiriría esas obligaciones negociables? Ahí está la diapositiva. En esta diapositiva nos vamos a referir a quiénes son las personas que adquieren las obligaciones negociables. Algo hemos dicho, pero seguiremos insistiendo hasta que nos quede claro cómo es la dinámica. Así pongo, ¿quiénes adquieren las obligaciones negociables? Las obligaciones negociables pueden ser adquiridas por personas físicas o jurídicas. Cualquiera de nosotros podría adquirir obligaciones negociables si cumple con los requisitos que yo señalé. Tener capacidad para disponer de su patrimonio, contar con los recursos para adquirirlas, acreditar el origen lícito de los fondos, tener una cuenta corriente en un banco, contratar los servicios de un agente de bolsa, tener una cuenta comitente, porque otra cosa que no dije, estas obligaciones negociables o estos títulos que nosotros llamamos obligaciones negociables son, ¿qué les parece a ustedes? ¿Son cartulares o extracartulares? ¿Qué creen ustedes? Extracartulares. Extracartulares. Extra. ¿Todos estamos de acuerdo con que son extracartulares? Porque si no sería como muy complicado. Excelente, muy Puede bien. ser que se Aparte lleve no va un en un registro de registro. las mismas. Claro, eso mismo iba. Va en un registro. Claro. Exactamente, el que dijo que era muy complicado, exactamente. Es decir, hoy las obligaciones negociables son extracartulares o escriturales, como también las llamamos, o funcionan incorporadas a un registro de anotaciones en cuenta. Si yo adquiero una obligación negociable, 10 obligaciones negociables, 100 obligaciones negociables, 1000 obligaciones negociables, ¿dónde van a figurar? No tengo un formulario en donde aparezca incorporado ese derecho que yo adquirí, sino que funciona incorporado un registro de anotaciones en cuenta. Yo voy a tener una cuenta comitente y allí aparecen las 10 obligaciones negociables que adquirí, las 100 obligaciones negociables que adquirí,
las 1000 obligaciones negociables que adquirí. Muy bien, son extracartulares, perfecto. Y me aparecen, a ver, ¿quién es el que las emitió? A ver, estuve mirando, buscando algunas, por ejemplo, la empresa Arcor ha emitido obligaciones negociables en su momento. ¿Todos conocen la empresa? ¿Sí o no? Sí. Sí. Profe, entonces las obligaciones negociables no pueden ser adquiridas por personas humanas, perdón, no. No pueden ser emitidas por personas humanas, pero sí pueden ser adquiridas por personas humanas o jurídicas. Exactamente. ¿Usted por qué adquiriría obligaciones negociables? ¿Por qué motivo usted adquiriría obligaciones negociables? Para tener fondos, Para invertir también. claro. A ver, el que hablaba de especulación, porque le va a resultar más rentable tener obligaciones negociables como inversor que tener su dinero en un plazo fijo, porque por lo general le va a rendir más una obligación negociable que un plazo fijo. Es decir, ese es el sentido que tiene, si no, no tendrían ningún atractivo, porque el que emite obligaciones negociables tiene que emitir obligaciones que sean atractivas para aquel que esté interesado en invertir su dinero y hacerlo rendir de manera más eficiente. Decíamos así, que pueden ser adquiridas, entonces, por personas físicas, por personas jurídicas, podríamos llamar a estas personas ahorristas. Antes de invertir yo tengo que ahorrar, si no, no hay posibilidades. Podríamos llamar a esta persona que adquiere obligaciones negociables inversionistas, podríamos llamarlos obligacionistas, porque adquirió obligaciones negociables, así como al que adquirió acciones lo llamamos accionistas, y al que adquirió debentures lo llamábamos deventurista, y al que adquirió los bonos lo llamábamos bonista. Digamos, distintas denominaciones para referirnos a la persona física o jurídica que adquiere este tipo de títulos valores. Así también puse una idea muy general sobre cuál es la intención que tiene una persona física o jurídica al adquirir estos títulos valores que nosotros hemos estado o hemos comenzado a estudiar hoy. Y puse que los inversores aportan su capital a cambio de percibir una suma de dinero en concepto de interés. A ver, ¿cómo funcionaría? Una empresa, a ver, yo mencioné YPF, mencioné Arcor, John Deere colocó obligaciones negociables. ¿Qué hace John Deere? Ejemplos que estoy dando, ¿eh? ¿Alguien sabe? Maquinaria agrícola hace. Es decir, como podrán ver, miren, mencioné una empresa dedicada a la industria de la alimentación, una empresa dedicada a la metalmecánica y al agro en particular, otra empresa dedicada a la exploración y extracción de hidrocarburos. Como podrán advertir, hay obligaciones hay empresas que se dedican a desarrollar actividad comercial, industrial, agropecuaria, de servicios, de la más diversa índole, que pueden salir al mercado de capitales a captar el ahorro de los ahorristas, de los inversores o de quienes estén interesados en hacer rendir su dinero. Sí, pero yo mencioné 3 ejemplos, podría mencionar más, pero digamos, mencioné 3 como para tener o para explicar cómo es el mecanismo, qué es lo que busca la empresa al colocar obligaciones negociables y qué es lo que busca el inversor al adquirir este tipo de títulos valores. Nosotros hemos hablado en otra oportunidad de los bonos, y nosotros decíamos que hay distintos tipos de bonos, hay bonos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, hay bonos emitidos por el Estado Nacional, hay bonos emitidos por las provincias, hay bonos emitidos por los municipios, dijimos que hay bonos emitidos en pesos, hay bonos emitidos en euros, hay bonos emitidos en dólares, hay bonos que ajustan por inflación, hay otros que ajustan por otros índices,
hay bonos amortizables, es decir, el que adquiere bonos va recobrando su capital periódicamente, hay bonos que se los llama cupón cero, porque el que adquirió esos bonos recupera su capital al final del periodo pactado con quien emitió esos bonos. Hay infinidad, no sé, bueno, no sé si tantos, pero una gran cantidad, o la alternativa es grande para aquel que quiera invertir en bonos. Hablábamos en bonos la clase pasada, hoy hablamos de obligaciones negociables, comparamos con las acciones, para darnos cuenta de que estamos hablando, siempre hablamos de títulos valores, por lo general hablamos de títulos de crédito, por lo general hablamos de títulos representativos de derechos creditorios, pero que tienen características distintas. Nosotros podemos distinguir las acciones emitidas por una sociedad anónima con las obligaciones negociables. Digamos, podemos hacer una distinción: acciones, bonos, obligaciones negociables, letras de cambio, facturas de crédito electrónica, pagaré, cheques, distintos tipos de cheques. A nosotros nos falta terminar de explicar, creo, si no recuerdo mal, la unidad 19, donde veíamos distintos tipos de pagaré. Es decir, como podemos advertir, el menú de títulos valores es amplio y todo depende de cuál es el objetivo que se busque, cuál es el propósito que se quiera cumplir, cuál es el objetivo que se quiera alcanzar, desde los dos extremos, tanto desde el que emite un título valor como desde el que lo adquiere. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Profe, Sí. ¿es lo mismo obligación negociable que debentures? No es lo mismo. No es lo mismo. Ah, bueno. No, pero muy buena su pregunta. Muy buena. No, muy buena su pregunta, porque eso nosotros yo me acuerdo que lo veíamos antes, por lo menos, y nosotros estudiábamos, siempre lo recuerdo, pero hacemos bien, creo, en recordarlo. Nosotros estudiábamos acciones y decíamos que las acciones las podemos clasificar según la manera de circular, decíamos que hay el portador, hay acciones nominativas endosables, hoy no están más permitidas, pero las señalábamos porque en algunos otros países siguen vigentes. Hablábamos de las acciones nominativas no endosables, de las acciones escriturales, hablábamos de la clasificación de las acciones según los derechos que confieren, y también mencionábamos los bonos y los debentures. Acciones, bonos y debentures están regulados por la Ley General de Sociedades. Cuando estudiábamos bonos, distinguíamos en bonos de goce y bonos de participación. Y después estudiábamos los debentures. La Ley General de Sociedades les destina cerca de 35 artículos a la regulación de los debentures. Cerca de 35 artículos, 208 y siguientes, si no recuerdo mal, de la Ley General de Sociedades regulan los debentures. Pero mire, las obligaciones, la primera diferencia que podemos señalar es que los debentures solamente pueden ser emitidos por una sociedad anónima, y las obligaciones negociables, como dije, pueden ser emitidas por una sociedad comandita por acciones, por una sociedad anónima, por una SRL, por una sociedad cooperativa, por una asociación civil, por una sociedad del Estado. Mira, ahí tenemos la primera diferencia. La otra diferencia, los debentures